En los últimos años, hemos podido observar cómo el negocio de los alimentos se ha ido convirtiendo cada vez más en un fraude. En nuestra cultura, y comparándola con la cultura de nuestros bisabuelos, abuelos e incluso la cultura de nuestros padres, nos podemos dar cuenta de cómo se ha ido deteriorando por diferentes motivos la fabricación y el consumo de los productos alimenticios. Y es que estamos siendo bombardeados por comida procesada y ultraprocesada, así como información nutricional falsa en los empaques, además de publicidad engañosa o mentirosa. Y lo peor, comida falsa en sí. Todos estos alimentos son fáciles de preparar y económicos, pero a cambio contienen nutrientes inadecuados en su naturaleza, ya que la mayoría de estos alimentos cuenta con un porcentaje calórico demasiado elevado, debido al uso extremo de azúcar refinada y grasas saturadas. Estos alimentos son los causantes de que actualmente el ser humano presente diferentes trastornos o enfermedades nutricionales. Y aunque, como ya lo mencionamos, son cada vez menos los productos 100% naturales en el mercado, pero aún podemos prescindir de ellos y ser conscientes de consumir alimentos de buena calidad en una adecuada cantidad, como por ejemplo el acceso a las proteínas. Pero desde 2019 se viene preparando un plan por parte de las instituciones globalistas para cambiar por completo la forma en la que comemos, con la única intención de expandir su red de control corporativo multinacional, pero con la justificación de salvar al planeta, ya que según ellos, somos nosotros, las personas en general, no las multinacionales, las causantes de un calentamiento global que solamente es parte de una narrativa creada y aplicada con una estrategia de miedo y terror. Los 6 años transcurridos desde el Acuerdo de París han sido los más calurosos desde que existen registros. El tiempo se acaba. La naturaleza no es un retrete. Las generaciones futuras nos juzgarán por lo que logremos. Si fallamos, no nos perdonará. La naturaleza no puede seguir pagando el precio. El fin del mundo es real. Fallar no es una opción, sino nuestra sentencia de muerte. How dare you? How dare you? How dare you? Todo esto empieza en 2019, cuando la ONU, en asociación con el actor criminal Alec Baldwin, inicia con esta campaña de control poblacional por medio de los alimentos con la pregunta: ¿es posible alimentar a 10.000 millones de personas sin dañar el medio ambiente? Para lo que la misma ONU crea una comisión específica, la Comisión Eat Lancet sobre Alimentos, Planeta y Salud. Esta comisión reunió a 37 científicos y líderes mundiales para responder a esa pregunta lanzada por la ONU, a lo que en su informe responden que sí, pero que es imposible sin transformar los hábitos alimenticios, de producción y reducir el desperdicio. A partir de ese momento, muchas startups dedicadas a la creación de alternativas a la producción actual de alimentos empezaron a recibir mucho más financiamiento de parte de los mismos autoproclamados filántropos, como por ejemplo para la fabricación de carne y leche sintética. No se trata solo de los coches eléctricos, no se trata solo del combustible verde para la aviación, no se trata solo de la carne artificial. Hay mucho que hacer en la industria y la agricultura. El impacto dependerá de la calidad de esos proyectos y por eso nuestro equipo científico, que ha financiado todas estas empresas de nueva creación, intentará colaborar con Europa en la medida de lo posible en esos proyectos, porque hay que probar cosas a escala. De esta forma, y a partir coincidentemente con la fecha de firma del Acuerdo de París, empezaron a aparecer y a multiplicarse las empresas de carne cultivada, también llamada carne limpia o simplemente carne de laboratorio. De tal manera
que en 2015 empezaron 5 empresas. Al siguiente año se sumaron otras 5. Y así, hasta que actualmente se tienen cifras de alrededor de 120 empresas de este tipo. Y ante esto cualquiera diría, bueno, si vivimos en un mundo de libre mercado, tanto ellos, los laboratorios, tienen el derecho de producir sus productos y también nosotros como consumidores tenemos el derecho de optar si los compramos o preferimos los productos tradicionales. Pero realmente no es así, porque paralelo a este crecimiento de empresas, también en algunos países, los granjeros productores están siendo presionados no solamente a abandonar su trabajo en la agricultura, sino a vender esas tierras al gobierno. Y es que están utilizando diferentes métodos para hacer caer a la industria ganadera en todo el mundo. Porque en España, por ejemplo, se propició el aumento en los precios de los productos para alimentar y mantener sano al ganado, lo que ha provocado el sacrificio forzoso de animales y las pérdidas económicas que esto conlleva, debido a que los ganaderos no pueden mantener sus costos. Holanda, o Países Bajos, ha sido de los pocos países que han sido afectados por estas atrocidades y que han mostrado más fervientemente su defensa ante esto. Desde muy temprano los granjeros bloquearon las autopistas de los Países Bajos. Con sus tractores se dirigieron a La Haya para exigir un trato más justo. La protesta es por un informe que culpó en gran medida a los ganaderos de las crecientes emisiones de nitrógeno. Ellos se sienten atacados, mientras que otros sectores como el tráfico aéreo no son objeto de tal escrutinio. Es raro que desde el aeropuerto de Schiphol vuelen cada vez más aviones sin restricciones, pese a que emiten grandes cantidades de CO2. También los puertos y todas las industrias contaminan el aire, pero los que deben mejorar somos nosotros, los ganaderos. Y es que a esto está muy bien en llamarlo la hipocresía climática, ya que mientras nuestros grandes líderes globalistas contaminan sin restricción, nos obligan a cambiar nuestros hábitos de vida. La gran hipocresía climática. Durante un interrogatorio hecho por el diputado Mike Waltz en el Congreso, se le preguntó a Kerry sobre la hipocresía climática de viajar en jet privado, a lo que contestó que no era de él, era de su esposa. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! From February 15th of 2023, the John Kerry family private jet was sold shortly after accusations of climate hypocrisy. Mr. Secretary, do you stand by that testimony that you've never owned or I personally, your family? I your family? Personally, yes. My wife owned a plane and sold the plane. You flew on that plane? Not in a number of years, but I have flown on it. Y mientras todo esto pasa en Estados Unidos, nuestro muy conocido Billy, el señor de las 1000 puertas, se encuentra comprando la mayor cantidad posible de tierras de cultivo, por lo que ya es el terrateniente más grande de ese país. Y esto ya tiene como consecuencia la baja en la cantidad de ganado más grande desde 1962, según datos del Departamento de Agricultura. Y hasta aquí creo que la pregunta obligada es, ¿cómo se produce la carne cultivada o carne de laboratorio? Pues básicamente se hace tomando tejidos de un animal vivo. Se extraen las células madre de estos para que luego estas células hagan crecer tejidos musculares en un bioreactor por al menos 1 mes y medio. Luego de esto, las fibras musculares son procesadas, picadas y mezcladas con grasas para luego darles la forma de una torta para hamburguesa, por dar un ejemplo. Cabe mencionar que este proceso se aplica a cualquier tipo de carne animal, por lo que no te extrañe ver en tu tienda steak de tigre, hamburguesas de león o sushi de carne de cebra. Luego de la carne falsa, nuestros superamigos salvadores del planeta
empezaron a crear empresas que también producen huevos falsos. Pero esta vez, para poder abrirse mercado, el ataque a los productores se está haciendo de manera diferente, por medio de incendios en sus instalaciones. Pero como la fecha fatal de la agenda de esta élite se acerca, la cual es el año 2030, y la carne artificial aún no se comercializa de forma masiva, las instituciones globalistas están promoviendo el consumo de insectos. Esto, aunque si bien en algunas culturas han sido parte de su alimentación, nunca se ha masificado su consumo por varios motivos, como que la mayoría no puede superar el asco al que nuestra mente está acostumbrada a reaccionar, y a que su ingesta conlleva riesgos nutricionales como alergias, debido a la llamada reactividad cruzada, que activa las reservas inmunitarias del cuerpo. Y el otro riesgo es el riesgo biológico, porque los insectos son capaces de transportar microbios perjudiciales para la salud. Una granja recicladora de Alberto Molani en las afueras de Torino está reciclando insectos y grillos, los muelen y con eso fabrican pasta. El viceprimer ministro Matteo Salvini de Italia dice que es un sacrilegio, sí, claro, pecado, una traición a lo que es un plato italiano. Del otro lado le contestan, es todo verde, es todo reciclable, gastamos menos agua, no nos sobra el agua, sí le da la pasta un gustito medio a nuez, pero realmente los italianos por primera vez empiezan a adoptar. La Unión Europea ya aprobó el consumo de insectos. Hasta aquí vale la pena hacer una parada obligada y dedicarle un pequeño espacio a lo que por el lado de los granos básicos como el maíz, trigo, soya, etc., también se está haciendo desde hace unos años con las semillas transgénicas. Este plan tiene dos connotaciones negativas. La primera, respecto a que se desconoce qué efectos puede tener la ingesta de transgénicos, no solamente por su modificación genética, sino porque además que los cultivos transgénicos de Monsanto implica el uso obligado de glifosato, que es un herbicida altamente tóxico y cancerígeno. Y la segunda es la esclavitud en la que son sometidos los agricultores que utilizan estas semillas transgénicas. Y si aún no tienes claro qué es el glifosato y qué daño le puede causar al ser humano, pues te digo que es un químico altamente tóxico que fue utilizado como arma química durante la guerra de Vietnam en 1960, donde fue llamado el agente naranja. Más de 400,000 personas murieron o quedaron mutiladas y alrededor de 500,000 nacieron con defectos y deformidades, entre otros problemas de salud. Dicho en otras palabras, la adopción de cultivos transgénicos colocaría a los agricultores y prácticamente a toda la cadena de producción de alimentos bajo el control de un puñado de corporaciones multinacionales como Syngenta, Bayer y DuPont. Para los agricultores, esto implica quedarse sin opciones, porque deben firmar acuerdos cada temporada con estas empresas de biotecnología, y esto le obliga a comprar nuevas semillas al precio que les impongan. Y dichos acuerdos son legalmente vinculantes, pero además hay que sumarle el impuesto a la tecnología, que encarece aún más la producción final. De esta forma, llegará un momento en que los agricultores
tendrán que renunciar a su oficio. Y también un momento en que las tierras ociosas se verán forzadas a que sean vendidas, logrando así que sean las megacorporaciones las únicas que puedan poseer las tierras de cultivo y también quienes puedan soportar los costos de producción. Porque las variedades modificadas genéticamente aumentan los costes de las semillas agrícolas hasta en un 40% por cada acre cultivado. La soya y el maíz transgénicos, que constituyen casi el 80% de este tipo de plantaciones genéticamente modificadas en todo el mundo, les generan a los agricultores menos ingresos en promedio que los cultivos no modificados genéticamente. Es innegable que detrás de una simple semilla genéticamente modificada hay un gran negocio montado. Y esto sucede con la anuencia de los gobiernos y las instituciones globalistas. Y no solamente no van a solucionar el problema mundial del hambre, sino que sus consecuencias en la salud y en el medio ambiente podrían ser más nefastas aún de lo que nos imaginamos. Y para terminar de complicar el panorama de los transgénicos, tenemos el juego de intereses globalistas que hay detrás de la guerra en Ucrania, los cuales incluyen la exportación a muchos países del mundo de trigo y fertilizante, ya que Rusia y Ucrania son de los principales países exportadores de estas materias primas. Y esto da a las multinacionales la justificación para promover su trigo transgénico HB4, el cual utiliza dentro de su programa de cultivo el uso de glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el glifosato que usa el maíz transgénico. Y esto ya ha estado sucediendo tras bambalinas, porque Argentina y Brasil han sido los primeros países en autorizar el uso de semillas de trigo transgénico HB4 para ser cosechado y llevado a los molinos y a los consumidores de estos países. Pero también ya Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Nigeria, Sudáfrica e Indonesia autorizaron poder importar este trigo de Argentina y Brasil a sus países. Como vemos, todo un negocio global con el hambre. Leo Varadkar ha viajado a Kiev para mostrar su apoyo moral a Ucrania. Mientras tanto, estas imágenes de los almacenes ucranianos de grano en llamas tras ser atacados por Rusia han desatado el pánico en los mercados. Según Ucrania, al menos 60.000 toneladas de trigo fueron destruidas en los ataques nocturnos en la región de Odesa. El precio del trigo ha subido más de un 8% en un día. Un negocio de las megacorporaciones, pero respaldado por las instituciones globalistas. Un negocio que quiere conducirnos hacia la dependencia total a estas megacorporaciones, en contra no solo de nuestra voluntad, sino de nuestras libertades, nuestra salud y de nuestras culturas. Por lo que lo único que se puede recomendar hacer es volver a lo básico, cultivar parte de nuestros alimentos en casa y consumir en los negocios locales. Yo acá dejo este interesante informe, como siempre con unas preguntas. ¿Crees realmente que existe un cambio climático que hace urgente cambiar la forma en la que comemos? ¿Estás dispuesto a otorgar tu soberanía alimentaria a cambio de pertenecer a un movimiento globalista dirigido por megalómanos? Te veo en el próximo informe, desde mi búnker.